Buenas noches. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del Departamento de Santa Cruz. La misma viene realizando actividades de fomento a la lectura, escritura, aprendizaje de historia y otros de interés de la ciudadanía. Es por ello que esta noche quisiéramos presentarles la conferencia online Educar en Casa, de los dichos a los hechos, la cual será impartida por Etel Chávez Van de Griffin. Etel es licenciada en Relaciones Internacionales, Convención y Resolución de Conflictos. También tiene un diplomado de Educación Superior y en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Emprendimientos en Economías Emergentes. Tiene más de 10 años de experiencia en la enseñanza, aplicando principios del coaching y la neuroeducación dentro de su metodología. Ella es coach de vida, certificada por la Universidad de Unilag de Estados Unidos, certificada en neuroeducación superior por el Forum Business de Latinoamérica, Panamá, y también como consultora en elaboración y evaluación de proyectos del CECAP Consulting. Ha participado desde muy joven en organizaciones ciudadanas relacionadas a la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y la ayuda a sectores vulnerables de la sociedad, dirigiendo proyectos de rescate como por ejemplo Mujeres de Esperanza. Ha liderado diversos eventos para potenciar capacidades de liderazgo, oratoria, trabajo en equipo y autoconocimiento, promoviendo los valores, la formación cívica y realización personal. Actualmente es directora ejecutiva y cofundadora de Inmerse, aprendizaje creativo y capacitación docente, donde se dedican a la creación de programas de aprendizaje que vinculan la vivencialidad y el contenido académico para la renovación de la educación en el siglo XXI. Es representante de la Fundación Educando América en Bolivia. Docente en el Instituto Técnico Infocal, en el área de las relaciones públicas, oratoria, el desarrollo personal, profesional y emprendedor. También es voluntaria en eventos de enfoque infanto-juvenil y de sensibilización hacia una educación vivencial y lúdica, enfocada en las personas a través del servicio y el liderazgo femenino. Damos la bienvenida a Etel Chávez Van de Griff, quien será hoy la conferencista y nos ilustrará bastante en este tema de lo que es educar en casa, de los dichos a los hechos. Bienvenida, Etel. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Pues muy contenta de comenzar a compartir y en este enfoque de pues todo lo que estamos viviendo nosotros como padres ahora educando en casa. Como bien lo Así es. mencionaste, pues yo lidero la organización Immerse y nos dedicamos mucho al enfoque docente, a la capacitación de los docentes y más ahora, ¿no? Más ahora que son nuevas habilidades las que están aprendiendo. Pero también ahora los papás nos estamos volviendo parte más operativa de todo lo que es la educación, así que es un gusto estar pues compartiendo estos tips, estos consejitos para poder continuar adelante desde la casa. Excelente, Etel. Estamos todos ansiosos por escucharte. Estoy seguro que hay muchos papás y maestros que también se han conectado y que estaban, ¿no?, ansiosos de poder conocer y aprender un poquito más de cómo educar en casa a nuestros niños, a nuestros adolescentes y poder, ¿no?, que esto sea un poco más productivo, un poco más receptivo y más llevadero, ¿no?, más fácil para cada uno, tanto para los que enseñan como para los que están siendo, están aprendiendo, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a La pasar pantalla por es tuya, ciertos Etel. puntos. Sí. Muchas gracias y podemos por favor compartir la pantalla que ya está habilitada desde mi lado. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los papás y por favor les pedimos pues que también puedan compartir esta transmisión con otras personas que ustedes consideren pues que necesitan, que les gustaría aprender de esto. Conforme vamos avanzando, van a ir viendo las temáticas que son muy interesantes para todos nosotros, ¿sí? Educar en casa, lo que se dice y cómo superarlo a través de los hechos, ¿no? Yo creo que como está en la imagen, como pueden ver, todos estamos tratando de salir, aunque sea al techo de nuestra casa, pero no solo por el wifi, que está buena la señal ahí,
sino porque en casa, dentro, puede ser que se nos está convirtiendo todo en un caos y estamos como malabareando entre muchas funcionalidades que tenemos que cumplir y muchas tareas que tenemos que realizar. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que he encontrado de un estudio, de lo que se dice o lo que dicen los papás, que yo creo que nos relacionamos todos. Bien, muchos padres y madres se encuentran que enseñar en casa es, si yo les hiciera esta pregunta y complete la frase, muchos padres dicen enseñar en casa es, seguro que algunos me dirían enseñar en casa es una experiencia muy, pero muy complicada y difícil. Y estoy segura que en las redes, en nuestro WhatsApp de padres, en los mismos grupos de Facebook donde tenemos pues padres comentando, todos en algún momento nos hemos sentido como que algo está fallando. Para todos, el tema de la pandemia y la cuarentena nos ha forzado a ir más allá de lo que estábamos acostumbrados a hacer, a salir de nuestra rutina, ¿no? Eso no es novedad. Yo creo que ya más bien en esta etapa estamos tratando de encontrar nuevas rutinas para nuestra nueva forma de vivir y adaptarnos a esta nueva realidad. Así que les traigo algunas cosas relacionadas a esta primera frase que dice es muy complicado y muy difícil. Vamos a ver cómo no hacerlo tan complicado y difícil, ¿sí? Puede ser complicado y difícil porque no podemos en algunos casos dejar de trabajar. Entonces, algunos papás que todavía están por ejemplo, papás médicos, tienen que salir a trabajar todavía. Si tú todavía estás en casa y te puedes adaptar al home office, como acá esta mamá, esta jovencita, pues también tienes que malabarear entre los muchachos, los niños en casa. Y si definitivamente tú antes simplemente eras ama de casa y no es un simplemente fácil, es terrible, es duro también llevar adelante todo lo que se necesita hacer dentro de la casa. Es un mundo diferente al mundo laboral afuera de la casa, pero siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y bueno, el tema salud mismo, que es el centro de todos estos cambios, puede estar afectando debido a que pues hay familiares dentro de la casa que se contagian o incluso que ojalá no suceda, fallecen. Entonces hay muchas cosas que nosotros como adultos tenemos que lidiar, tenemos que saber afrontar, pero también no se olviden, los niños y los jóvenes, los adolescentes también están enfrentando este tipo de cambio, esta forma de adaptarnos, este reto de adaptarnos, también es duro para ellos. Entonces necesitamos desarrollar también empatía. No es simplemente decirle al niño o al joven, no te das cuenta que todo tiene que cambiar, cambia esa cara de una vez, ¿no? Cuando uno mismo no está pudiendo gestionar emociones de la forma adecuada. Bien, me imagino que todos terminamos así, ¿no? Todos estamos realmente muy cansados de nuestras rutinas del día, o por lo menos en un primer momento fue así, estando en casa y aumentando nuestras tareas con los niños, ¿no? Bien, una de las claves que les voy a dejar ahora y consejitos, es la administración del tiempo como uno de los factores clave para poder estar dentro de la casa. Y seguramente estamos nosotros ahí pegados al celular, a los medios, conversando y escuchando con muchas otras personas. Y realmente poder gestionar nuestro tiempo es importante, ¿no? Y para eso les voy a enseñar algunas pues herramientas. Es uno de los factores clave, no solamente para este periodo de tiempo, sino también para nuestro desarrollo, nuestra superación personal. Porque uno, pues cuando uno está enfocado en superarse y llevar adelante una familia con todas las responsabilidades de manera efectiva, pues uno necesita administrar bien el tiempo. Han pasado los años cuando podíamos descansar en la seguridad de nuestros padres y necesitamos liderar, y para eso es importante la gestión del tiempo. Muy bien, esta es una herramienta que se llama la matriz del tiempo de Eisenhower. Se la menciona y se hizo mucho más famosa porque en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues el autor menciona una de las habilidades de las, me parece 10 características de la gente altamente efectiva, 7 o 10, no recuerdo exactamente,
menciona la administración del tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta matriz? Son básicamente cuadrantes, ¿sí? Donde vamos a posicionar, digamos, permítanme, voy a ampliar acá. Bien, donde vamos a identificar nuestras tareas. Entonces, cuando yo tengo cuando las personas decimos, tengo 1000 cosas que hacer, tenemos que poder identificar esa tarea, ese trabajo, esa responsabilidad que tienes o esa idea que tienes de tarea, ¿es importante o no tan importante? Y dos, ¿es muy urgente o no es tan urgente? ¿Sí? Debemos preguntarnos eso para poder identificarlos y ubicarnos en esta matriz del tiempo. Por ejemplo, vamos a ver, desde acá, el cuadrante 1, ¿sí? Esto de que es muy importante y muy urgente son actividades que no se pueden postergar. Por ejemplo, en el trabajo tendríamos un cliente que nos ha pedido una cotización y dice que quiere comprar ya no más, ya mismo, ¿no? Entonces, esta es una tarea o es una actividad que necesito hacerla ya no más. Actividades que no puedo postergar y no puedo decirle al cliente, ¿sabe qué? Deme unos 3 días, se lo preparo, ¿sí? Porque mi negocio, mi trabajo, o quizás algo que el jefe ha pedido, depende de esa actividad, ¿no? Entonces, es algo que es muy importante porque me va a generar ingresos y también es muy urgente porque es un pedido casi seguro, ¿no? En temas del hogar, en temas de la casa, sería, por ejemplo, que yo estoy trabajando en la computadora y pasa algo con mi hijo. Se cae y se hace una cortada. No muy grave, pero para él, ¿sí? Es algo muy importante y muy urgente. ¿Qué tengo que hacer? Parar todo lo que estoy haciendo y dedicarme a eso el tiempo, pues, se acorde a la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para comenzar, yo parto de que los hijos, la educación de los niños, el estar con ellos en casa y su seguridad, eso es la prioridad, ¿correcto? Este cuadrante va a servir cuando tú primeramente hayas hecho una reflexión de qué es prioridad para ti, ¿sí? Y para eso también nos va a servir poder conocer las otras partes de este cuadrante. ¿Cuándo debería, si una actividad, una tarea, una responsabilidad no es tan urgente, pero sí es importante, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Planificarla, ¿no? Vamos a ver acá los detalles. Planificarla. Son tareas que son significativas, son importantes, que traen beneficios, pero pueden cumplirse en un largo plazo o un mediano plazo, o puedo hacerlo un poquito más tarde, digamos, en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, sí, si tengo un nuevo producto, digamos que en casa me he dedicado a bordar y tejer y tengo nuevos diseños que estoy tratando de sacar para vender, ¿sí? De realizar para vender. Entonces, no es tan urgente, no es un pedido que tengo que hacerlo ya, que me va a generar un recurso, sino es algo que quiero sacar un nuevo producto, un nuevo modelo, entonces lo voy a ir haciendo, me voy a planificar como 5 días para terminar este bordado o para este producto que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces me voy a organizar de tal manera que sí lo consiga, pero no es tan urgente, ¿cierto? Es importante, sí, pero no tan urgente. Entonces, por ejemplo, esto podemos hacer unas planificaciones solamente de lo que tenemos con los niños en casa con ciertas materias. Es importante que también nosotros llevemos ese control y les voy a mostrar más adelante otra herramienta para que ellos mismos puedan organizarse. Les va a encantar, para que puedan planificar y alcanzar esas metas del estudio. ¿Ya? Bien, cuando algo no es tan importante, pero es urgente, puedes delegar. Por ejemplo, yo tengo un niño de 4 años que de rato en rato viene mientras yo estoy trabajando en la computadora y me dice, mami, leche, ¿cierto? Mami, por favor. Y obviamente yo no le voy a decir que él vaya, encienda la cocina y se haga él solo su lechecita. Sin embargo, tengo otras personas en casa, ¿no? Y puedo delegar. Delego siempre que puedo. Son tareas que otras personas
pueden hacer por ti, ¿sí? Entonces, es urgente. Mi hijito tiene hambre y no puede hacerlo él solo. Pero como no es en este momento prioridad y puedo hacer que otra persona lo haga, belleza. Entonces tiene su hermana mayor que me ayuda muchísimo en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, pedirle a mi hija mayor que vaya y lo levante al niño, no lo voy a hacer. Eso va a ser algo muy urgente y muy importante, ¿cierto? Me voy a levantar, voy a dejar lo que tengo que hacer y voy a ir. Bien, entonces, ¿y qué otras cosas deberíamos evitar? Ahí está en la casilla de no es urgente y no es muy importante. Todas estas tareas, actividades que son una pérdida de tiempo, que no te ayudan a cumplir tus metas. ¿Sí? Entonces, muchas veces podemos encasillar aquí, por ejemplo, nuestras horas de chatear en el WhatsApp. Sin embargo, a mí me parece el tiempo de recreación es muy importante, especialmente por temas de desestresarnos un poco, ¿no? Sin embargo, organizarnos, tener límites de tiempo, tener como recreos pequeños de nosotros en temas de distracción, especialmente con temas de Facebook, WhatsApp, pero controlar eso, somos adultos, nosotros tenemos más pues autocontrol sobre nuestro tiempo, sobre nuestras actividades. ¿Qué dice Eisenhower que tendríamos que hacer? Aprender a priorizar. Y para priorizar está muy relacionado a nuestros valores. ¿Qué es lo que es más importante para mí? Y cuando yo pregunto esto en sesiones de coaching grupal, todos me dicen valores. Sí, profe, respeto, responsabilidad, honestidad, ¿no? Porque todos asumimos valores positivos como parte de las características que deseamos. Pero en los hechos, cuando uno es muy transparente y uno analiza para uno mismo, no necesariamente para que todo el mundo se entere, uno tiene que pesar los valores que tiene con los hechos, ¿no? De nada sirve enseñarle al niño, por ejemplo, no mentir cuando yo le digo, anda, dile a la señora de la tienda que no estoy, ¿no? O cosas deshonestas, ¿no? Nosotros vamos a impartir a los pequeños, a los jóvenes, a los niños, lo que hacemos de los hechos, ¿no? Esos van a ser nuestros frutos. Generalmente cuando hablo a los papás, les hablo mucho en comparación a los árboles, ¿no? Nosotros somos resultado de ciertas raíces que tenemos que han sido formadas cuando éramos pequeños, que se han fortalecido cuando éramos pequeños. Nosotros estamos siendo, digamos, ese tronco para ellos para dar nuevas ramas, nuevos frutos, ¿no? Entonces, ellos van a ser un reflejo de lo que nosotros somos. Para eso, los valores que tenemos, ¿a qué le doy peso? ¿A qué le doy tiempo? ¿A qué le doy recursos? ¿A qué le doy cariño? Esos son las áreas o las personas que yo valoro más, o los hechos, que es lo que yo valoro más. ¿Cierto? Entonces, el tema de priorizar es muy importante para identificar qué es en mi vida más importante y más urgente y menos importante. Bien, ahora, alguien me puede decir, pero es que Tel, si yo no trabajo, por más de que mi hijito se haya caído, tenga una herida en la cabeza, yo no puedo soltar esta llamada, este cliente. Ya, eso puede ser situaciones muy excepcionales que obviamente vas a tener que muy hábil, en el segundo punto vamos a hablar sobre inteligencia emocional, muy hábilmente poder pues poner cada cosa en cierto momento, ¿no? Como tener que terminar de hacer una cosa muy hábilmente, de la manera más rápida y atender esto otro que es importante y urgente de una manera sin desesperación, sin tanta alarma, ¿no? Con la práctica, al principio yo tenía este cuadrante en mi refrigerador. Todo el tiempo pasaba algo y volvía a este cuadrante para mirar que si esto, y me preguntaba a mí misma, ¿esto es urgente, importante? ¿Cómo era? O sea, después ya en mi cabeza, en mi imaginación, porque las cosas en el refrigerador siempre se van desapareciendo por alguna razón, pero ya me lo fui memorizando y teniéndolo, lo traía a mi mente, digamos, para poder decidir
qué era lo que iba a hacer, ¿no? Bien, otro consejo que nos da Eisenhower es apúntalo todo, utiliza una agenda, calendario, si puedes, de modo online. Obviamente esto cuando nosotros estábamos en mucho movimiento, salíamos al trabajo, volvíamos, estábamos en contacto con los hijos en la casa, etcétera. Y especialmente si somos freelancers, si somos independientes, si tenemos un emprendimiento, a veces en medio del camino, en el micro, colgado ahí, uno tenía ideas, entonces, o se acordaba de un cliente o de algo, entonces apuntarlo todo es una buena práctica. Aún ahora, si tú estás pues entre que lavas, entre que ordenas, entre que ves los niños, trata de apuntarlo todo, de hacerte recordatorios a ti mismo con mensajes de voz. Yo hago eso. Tengo un número donde me mando mensajes, me mando recordatorios, me mando cosas que puedo compartir a mí misma, cosa que no me olvido. Entonces en la noche o en algún momento reviso y ahí me acuerdo, ay, tengo que llamar a tal persona o tengo que registrar este número y tal, ¿no? O ideas que tengo. Programar, elegir el momento y establecer tiempos. Entonces, incluso yo les quiero comentar así en confianza, incluso poder decirle a mi esposo, bien, el jueves podemos ver una película juntos, ya el jueves, ¿no? Entonces yo ya me organizo en la semana para que el jueves quede libre. O él mismo me dice, tal día necesito salir, ahora que también se ha abierto el tema vehicular, ¿no? Que podemos salir cualquier día con la placa, con el número de placa. Entonces, ya, entre los dos hay una programación de actividades porque cuando él sale yo me quedo más atenta con los niños, ¿no? Bien. Mantén un orden, no pierdas tiempo, ritmo ni concentración. Y para esto les voy a mostrar más adelante 2 herramientas buenísimas. Descarta, evita los ladrones del tiempo. Como les decía, las distracciones en exceso, la recreación, el entretenimiento en exceso nos va a hacer perder el enfoque, nos va a hacer perder pasos que podríamos estar tomando para alcanzar nuestras metas, ¿no? En un principio de la cuarentena yo les aconsejaba a muchas personas, es tiempo de hacer eso que decías, es que no tengo tiempo, ahora sí tienes tiempo y puedes hacer un nuevo curso, aprender eso, este nuevo hobby que querías aprender, si querías aprender a tejer, si querías decorar esa pared por fin, ese rinconcito de la casa que querías cambiar, es hora de cambiarlo en la medida de tus posibilidades, obviamente, ¿no? Bien, entonces descartemos actividades que no nos traen beneficio alguno o al mínimo, ¿sí? Yo soy una fan de las series, me encantan las series y estaba mirando Dark el año pasado y pues sorpresa, salió la última temporada y la verdad es que sí tomé un tiempo para mirar porque es mi momento de descansar, de entretenerme, de soltar un poquito el trabajo y vi la serie, pero al mínimo, o sea, trataba de casi mirar solo un capítulo porque yo sabía que al día siguiente vuelvo a la rutina, vuelvo al trabajo. Entonces, importante, darnos tiempo para nosotros mismos, la disfruté la serie y todo, hasta un poquito me excedí capaz en la hora, en verla hasta más tardecito, pero, y fue bueno, fue interesante, pero no me tiene que robar lo que es más urgente y más importante para mí, ¿cierto? Entonces no la vi de día cuando tengo que atender a los niños, tengo que enseñarles, tengo que seguir trabajando, ¿cierto? Y dile, no intentes abarcarlo todo, te vas a desbordar. Mientras mejor nos organicemos, más efectivos, más productivos vamos a ser. ¿Sí? Como ven, esto les ayuda no solo para la educación en casa, sino para todo. Planificar. Yo sé, Osana me dijo, mucho del público que nos va a ver son docentes y los docentes sabemos que punto número 1 al principio del año para empezar el año escolar es planificar. Planificar nos permite que se pueda atender de manera ordenada todas esas actividades que tenemos. Las actividades familiares, laborales, sociales, de estudio, de ocio, como les decía. Sí, nos ayuda a crear hábitos de orden y organización, nos ayuda a priorizar e impide que olvidemos lo que hay que hacer o que quedan tareas por realizar. Sí, importante. Yo siempre cuando hablo de gestión del tiempo les digo, cuando ustedes ya viven solos, solteros o
cuando estamos ya casados, uno de los pesos más grandes que tenemos, por lo menos las mamás y todos en general, ¿no? Pero más creo las mujeres, es qué voy a cocinar. Y siempre les digo, hagan un menú semanal, ¿no? La locura de pensar, tengo 5 papas y tengo 3 cebollas y hay huevo, pero no hay carne, o hay carne, pero no sé qué hacer. Si todo ese tiempo que perdemos simplemente pensando en qué voy a hacer, lo podemos saltar, lo podemos ganar ese tiempo haciendo un menú semanal. Y por lo tanto, también de nuestras diferentes funciones podemos manejar nuestra agenda. Yo soy muy clásica todavía, yo no soy nativo digital, me encantan ciertas herramientas, pero yo todavía llevo mi agenda. Aquí al ladito, siempre mi agenda que anda rayada por todo lado, ¿no? Soy así, soy más mecánica, me gusta hacerlo. Entonces, en mi agenda ya está por hora y todo, y claro, uso el Google Calendar para ciertas cosas que son más digitales, entonces me salta como recordatorios de que, hey, hay un curso que dijiste que te interesaba y empieza en 1 hora. Entonces, claro, eso sí, me ayuda también a programarme y ver qué voy a hacer esa semana. Por semana es ideal, ¿sí? Bien, otra cosa que también nos va a ayudar es, a ver si ha bajado bien, un plan de acción diario. Y me encanta este modelito, lo había buscado hace ya harto tiempo, lo tengo impreso y lo encontré en digital. Nuestro plan diario, 3 objetivos de hoy. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? Puede ser también algo que te anotas el día antes, ¿no? Para hacer el día siguiente. O sea, 3 objetivos de hoy. Hacer la llamada a tal persona, tener un tiempo de calidad con mis hijos y no sé, alguna otra actividad que sí o sí tienes que hacer. Terminar el resumen de tal cosa, ¿no? 3 éxitos que tuviste ayer. Es algo muy bonito poder recordar que también has logrado algo. Y si no tienes nada que anotar, bien, comencemos a trabajar de manera más seria, más dinámica. 3 agradecimientos, cómo me quiero sentir hoy y algunas notas. A estas notas yo las volvería 5 cuadritos más, ¿no? Ahorita vamos a ver otras herramientas para poder manejar bien nuestros tiempos. Tips entonces para la gestión del tiempo. Ponernos manos a la obra, hacer nuestro propio horario, entender con el cuadrito, con la matriz del tiempo, lo que es prioridad y priorizar. No se olviden, urgente, importante, qué cosas puedo delegar y qué cosas tengo que descartar. Tomar tiempos para cada cosa que se nos presenta. ¿Sí? En un primer momento, como que todo sigue en una nube de tareas que tenemos que hacer. Pero y ahí con la matriz del tiempo nos ayuda a sacar qué cosas son importantes, que no. Y después ya, tengo entonces estas 4 tareas que son necesarias que tengo que trabajar estos días o este día. ¿Cómo lo hago? Y aquí tenemos 2 métodos que les voy a mencionar en un momento. Pero sobre todo, y termino acá con este punto que es muy importante, la paciencia. Saben que cada quien llega a su tiempo. Yo les puedo hablar en este momento y parece la misma herramienta de la matriz del tiempo algo inalcanzable, pero o quizás ya la estás desarrollando y es como, y ya te parece como súper fácil, ¿cierto? Cada quien, como ven en la imagen, llega a su momento a la meta. La idea es no pares. La idea es continúa intentando. Nosotros desde la educación hablamos mucho del aprendizaje y para el aprendizaje se tiene que pasar momentos de error, pero la actitud ahí, ¿no? Las habilidades de seguir adelante, el positivismo, no rendirte, de la resiliencia, reconstruirnos con energía, mirando a la vida con posibilidad, no con pesimismo, ¿no? Entonces, cada quien llega a su tiempo y paciencia para contigo mismo y para con los demás. A veces, que fue mi caso, encontré la herramienta de la priorización del tiempo, de la matriz del tiempo, y como que quería imponerla a todo mundo, ¿no? Y no es tan fácil, especialmente cuando uno trabaja con los niños, no es tan fácil, pero uno va educándoles, entonces, y les hago preguntas. A ver, ¿por qué estás frustrado? Es que este rompecabezas no encuentro su pieza y ya.
¿no? Entonces yo los ayudo a ir hasta la base misma de la toma de decisiones. Ya. Si sigues llorando, vas a poder encontrarla esa pieza del rompecabezas. Ni siquiera vas a poder mirar bien si sigues llorando, ¿cierto? Sí, entonces primero cálmate, ¿no? Toma tiempo, pero ya, siguiente, recuerda qué has hecho, ¿no? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Es importante ahorita el rompecabezas o tienes que terminar, no sé, de hacer tu tarea o de hacer otra cosa? Si yo directamente le grito y le digo, es que tenías que estar haciendo, ¿no ves que es para mañana? Lo frustré, lo cerré y no vamos a continuar con eso. En cambio, si empezamos a educarnos todos desde estas herramientas, va a ser mejor. Paciencia contigo, con los demás. Bien, les quiero dejar estas dos herramientas. Una de ellas se llama herramienta, bueno, es una técnica, podría decirse, de que se llama Pomodoro. Ahorita vamos a entrar en más detalle. Y la otra es del tablero tipo Kanban. ¿Ya? Así lo pueden buscar para profundizar. Pomodoro y Kanban. Muy bien, vamos a ver un poquito sobre estas dos. Pomodoro es una técnica que consiste en usar un temporizador. Tenemos ahora en nuestro celular y pueden ponerse también una alarma. Un temporizador y dividir el tiempo en intervalos indivisibles. Estos periodos son llamados pomodoros. Entonces, un pomodoro dura 25 minutos. Son 25 minutos de actividad intensa y luego 5 minutos de descanso. No sé si les pasa, pero a mí con 4 niños de una casa pequeña, nos pasa que lo ordenamos todo y a la media hora todo está desordenado, ¿no? Y la verdad es que nos hemos vuelto cada vez más tolerables con esto, con esta situación, porque antes, claro, yo quería que esté todo como yo lo dejé, que esté limpio, porque yo me esforcé en eso y aprendí un poco desde la inteligencia emocional también a tomar decisiones de comunicación diferentes y también de ser un poco más flexible en cuanto a la vida misma. O sea, no vale la pena martirizarme solita y martirizar a otros de que por temas del orden en una casa llena de niños, ¿no? Sí, es lindo, especialmente cuando uno está soltero y tiene su propio ambiente, lindo, uno puede mantenerlo como uno desea, pero en el momento que hay niños o tienes que compartir tu vida con otras personas, sea que tienes, pues que vives con primos, con sobrinos, que vives con tus propios padres, en el momento que compartimos con alguien más que nosotros, es tiempo de ser más flexibles. Entonces, es importante eso y si yo quiero llegar a esa tarea y ser más productivo con esa tarea, puedo utilizar este método. 25 minutos de actividad intensa, por ejemplo, cuando vamos a ordenar el dormitorio de los niños, 25 minutos más o menos al reloj, no más o menos, al reloj, 25 minutos intensos y 5 minutos de ya, pueden salir y hacer otra cosa. Otros 25 minutos y hasta que logremos esa tarea, ¿sí? La metodología es 4 veces intentar, o sea, serían 25, 100 minutos, como hora y media, un poco más, y con intervalos de 5 minutos de descanso. Si aún así no has logrado alcanzar esa meta, esa tarea que querías, es resolver eso que querías, entonces debes continuar con los 25 minutos, pero con intervalos más largos de descanso, ¿sí? Ideal que lo puedas lograr con 4 intervalos nada más, ¿sí? Eso es importante. No sé si aquí tengo. No. Bien, entonces esta es la herramienta del Pomodoro. Esto era. Y bueno, hay algunas aplicaciones que nos ayudan, a pesar de que es bastante simple, porque son solo 25 minutos, rutinas de 4 tiempos y poder descansar después. O sea, has alcanzado la meta o has logrado casi alcanzarla esa meta. Y estos también se utilizan mucho en ámbito de estudio, ¿no? Ya, a veces sentimos que para el examen tenemos que estudiar 5 libros o 70 páginas para leer y lo sentimos pero inmenso, entonces hacemos con el compromiso de actividad intensa por 25 minutos, porque ¿cuál es la tentación? Esta es la más grande tentación que siempre está cerca.
¿no? Entonces, leemos 10 minutos y hay una chequeadita al Facebook, ¿no? Leemos otras 5 hojas, hay una chequeadita al Instagram. Peor si te entras al TikTok, ¿no? Enganchado total. Entonces, como dice el meme, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Entonces, no queremos hacer eso. Es un compromiso de 25 minutos de actividad intensa y descanso 5 minutos. Otra vez esos 5 minutos tiene que ser valioso. Por ejemplo, si estoy mucho tiempo en la computadora, no me voy a meter a la pantalla del celular. Me hidrataré, saldré al sol un ratito, que me dé el aire un ratito, 5 minutitos para resetear mi cerebro y volver a intentarlo, especialmente en temas de estudio. Entonces les puede servir también para sus hijos, especialmente si son adolescentes. Muy bien, entonces les decía, hay aplicaciones que nos ayudan con el sistema Pomodoro. Este es el Pomo Focus, el Focus Buster y el Focus To Do. Esta es más bonita porque te guarda como un historial. Por ejemplo, si tú repites esa actividad, leer un libro, y tú la repites, te va a dar la actividad leer libro, tuviste tanta efectividad esta semana, cosas así. Entonces, eso para los que son más tecnológicos, yo con mi agenda y mi temporizador estamos bien, ¿no? Pero para los que son tal vez más jóvenes y les gustan las apps, pues bienísimo. No es que a los mayores no nos guste. Este es una metodología que me encanta, la quiero aplicar hace tiempo, pero no me está resultando porque mis hijos son muy chiquitos todavía. Pero si ustedes tienen hijos más grandes, ya en edad, que toman una conciencia y respetan estos papelitos, pues bienísimo, llévenlo a cabo. Y también es una metodología no solo para niños, es para empresas, desde la metodología Kanban para productividad. Kanban viene del japonés, que es imagen y lista, algo así, lista en imágenes. El tablero Kanban es una de las herramientas más populares para aumentar productividad. La utiliza Toyota para temas de productividad. Bien, ¿en qué consiste? Son básicamente las columnas que uno realiza. Les voy a mostrar más adelante de cerca. Y uno como papá puede poner acá, ya esto para ayudar a los niños a que sean un poco más responsables, porque la oportunidad de tenerlos en casa, educándolos en casa, es que pueden aprender cosas, actividades, rutinas, hábitos para la misma vida. Eso es algo que en el colegio no les podemos enseñar como profesores, porque en el colegio les estamos enseñando, estamos impartiendo conocimientos de las ciencias, pero, y justamente es esta nuestro reto, ¿no? Poder enseñar para la vida misma. Entonces, en la vida real, nosotros tenemos que poder organizarnos, necesitamos responder a tiempo nuestros negocios, necesitamos lidiar también con cosas de la casa, de la misma economía, ¿cierto? Entonces, es una oportunidad que tenemos todos los papás de enseñarles más allá de la ciencia, ¿no? Y esta herramienta es muy buena porque tú mismo acá, en esta primera parte, tú puedes ponerle instrucciones que tienen que hacer, que tú sabes que le van a ayudar para el día, que puede ser enseñándole ya a tomar responsabilidades sobre la misma casa, sobre sus gatos, sus mascotas, ¿no? Entonces, dar de comer al gato, por ejemplo, y un montón de otras actividades que tú piensas que los niños tienen que realizar, tareas también, obviamente incluirlas aquí. Y ahí después se hacen las 3 columnas, por hacer, en proceso y ya hechas, como que ya las terminé de hacer. Esta metodología de Kanban también se ha llevado a la metodología, se lo llevó a un app que se llama Trello. Tú puedes crear tu usuario con tu correo electrónico y tienes de manera digital estas columnas básicamente, y tú creas como estas tarjetitas con las responsabilidades, los ítems que tú deseas, y las vas moviendo según vas trabajando. Los niños y los adolescentes, pero más que todos los niños, son más mecánicos, necesitan hacer cosas, ver, sentir, palpar, incluso ellos mismos hacer su lista. Entonces es muy bonito, vamos a ver, ahí está la niña tomando apuntes de qué es lo que tiene que hacer, y seguramente
está anotando qué es lo que tiene que hacer y dónde ya va a poner esos post-its. No se preocupen que si ustedes no tienen post-its, ay, perdón. Bien, es fácil esto y divertido, ¿no? Usa 4 columnas. Ideas futuras, esta. Por hacer, esta. En progreso, esta. Y terminado, ¿no? La última. Entonces, la idea es que vas moviendo tus post-its, tus tarjetitas de las tareas que tenías que hacer a las diferentes columnas hasta que por fin lleguen todas estas aquí. Y te tienes que poner una meta, una semana, 2 días, hoy, ¿no? Cada día. Eso ya depende de las actividades que tiene cada familia. Así que te invito a despegar, a ser una mami o papi súper poderoso. Así que despega en este tema de la organización y les enseñamos. Miren acá, me encanta esta secuencia de fotos, porque esta mamá lo que hizo fue a él mismo hacerle hacer por cada materia. Por ejemplo, matemáticas, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer ejercicios, resolver problemas, leer, copiar, no sé, todas las actividades que tenía respecto a su responsabilidad en las diferentes áreas, que en este caso su responsabilidad netamente era estudio. Entonces, por cada materia, como pueden ver aquí, materia, mate, lenguaje, ciencias sociales, a él mismo le hizo pensar qué eran las tareas y le enseñó a organizarse por colores cada materia, ¿no? Una vez que él logró esto, obviamente hay mucho de dirección que nosotros damos como papás, ya usaron las siguientes columnas, en proceso y hecho. Entonces, cuando terminaba él solito la tarea o la actividad, la iba cambiando acá en proceso y cuando ya la terminó, la movió automáticamente esta a lo logré. Y miren esa cara de felicidad cuando terminó esa tarea. En mi experiencia, nosotros no hemos hecho esta todavía, me encanta, la voy a realizar esta semana y ya les voy a contar. Pero nosotros tenemos un juego y por eso les puedo decir que sí o sí va a funcionar, que se llama Do It. Y este juego son retos. Conforme vamos jugando, a ver si puedo encontrar que está aquí de base. Conforme vamos jugando, encontramos tarjetitas de retos. Entonces, si tú no quieres cumplir el reto, como ponte de cabeza 30 segundos, más o menos, cosas así que les encantan a los niños, no en penitencia, pero en consecuencia tienes que cumplir una tarea de la casa, lavar platos, limpiar el jardín, cosas así, ¿no? Entonces, y se trata de que en el juego vamos anotando una tabla de tareas para la semana. Les encanta. Uno puede decir, no, ¿qué va a querer? Si le encanta la tele, no va a querer soltar la tele. Esa es otra cosa que los papás necesitamos hacer, controlar tiempos de tele, porque entonces así los tiempos de televisión y entretenimiento, puede ser computadoras, tablets, etcétera, se vuelven una recompensa en vez de mi modus vivendi, ¿cierto? Yo los reto, queridos papás, a transformar esas rutinas de tele a momentos que son de privilegio, ¿sí? Ustedes admiran a Jennifer López. Jennifer López les da la tablet solo 1 hora a la semana. Así que vamos aprendiendo. Bien, otra de las frases, entonces, hasta aquí, queridos papás, hemos hablado de gestión del tiempo. Bien, vamos a ir y un poquito ya más rápido. Consideraba que era muy importante esa temática, ¿no? Bien. Otra cosa que he encontrado que los papás dicen es esto. Fue algo es algo muy complicado, ya que son 3 hermanas y para cada una eran actividades diferentes. Me sentí frustrada y enojada. Sí, todos nos hemos debido sentir así en un momento. Casi como tratar de equilibrarnos encima de un avión en movimiento. Difícil, complicado, vienen un montón de emociones, temor, enojo, rabia, frustración, que a veces no sabemos gestionar de la manera correcta, de manera inteligente y nos desquitamos, no sabemos cómo controlar ese enojo y nos desquitamos con nuestros propios hijos. Y esto no está bien. ¿Sí? ¿Qué dice Alejandra Huerta, que es una psicóloga capísima mexicana, ella, que ha estado en Bolivia, ha sido un gusto conocerla acá, y ella habla muchísimo sobre inteligencia y gestión emocional. Y ella dice, es bueno sentir, sintamos, reconozcamos, pues las emociones son naturales. Lo que es importante es
poder regular nuestras reacciones ante estas emociones. ¿Sí? Entonces, ya, sentirme enojado porque todos los cambios que estamos pasando, está bien, es lo más natural del mundo sentirte enojado, sentirte frustrado, pero ¿qué vas a hacer con esas? Es decir, llega esta emoción aquí y tal vez hasta tu rostro, pero ¿qué va a salir de mi boca? ¿Qué van a hacer mis manos con esas emociones? Necesito dos cosas. Entender que por ser adulto tengo la capacidad, por la experiencia de vida que yo ya tengo años de años, y en la medida que haya trabajado esto, tengo la posibilidad de la autorregulación. Primero, importantísimo, el reconocimiento, ¿sí? Luego, la autorregulación. Es el proceso de atención y de reconocimiento de las propias emociones. Cuando yo reconozco, puedo regular qué es lo que voy a hacer con eso que siento. Muy bien. A ver qué tenía por aquí, no recuerdo. Ah, sí. Para desarrollar inteligencia emocional, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces, reconocer, gestionar, administrar. ¿Qué voy a hacer? Pasarlo por un filtro que va a estar relacionado otra vez nuevamente a cuáles son mis prioridades, cuáles son mis valores, quién soy yo, qué quiero para mi familia, para mis hijos. Todos esos tienen que ser tus filtros. Porque si tú no, como decía alguien, el que no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve, ¿cierto? No tengo idea. Entonces, si yo en mi vida no sé hacia dónde van mis prioridades, mis valores, qué es lo que quiero para mí, qué es lo que quiero para mi familia, no voy a saber gestionar, me voy a confundir e incluso uno puede llegar a sentir como que es mucho para uno y uno no puede con tantas variables al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo siguiente es comprender la situación, comprender al otro, comprender todo lo que influye para que esta cosa mala esté sucediendo o esta percepción que yo tengo de las cosas que es mala, negativa. Y por último, poder manejar mis decisiones, mis acciones, hasta mis tonos de voz. No se olviden, cuando yo hablo de inteligencia emocional, generalmente lo conecto directo a comunicación asertiva, ¿no? Porque todo lo que yo sienta no se va a quedar ahí, sino que va a producir un efecto en los demás. Entonces, para llevar una comunicación efectiva hay muchos pasos que son, primero, no juzgar, no tomar las cosas como que, ay, seguro que lo hizo por mí, ¿no? Hay una youtuber muy famosa que dice, por mí, para mí, lo que me hicieron a mí, y todo es centrado en uno, y eso uno tiene que estar libre de ese pensamiento para comenzar. No entrar en juicios, hablar en buen tono, 70% de la comunicación es no verbal, porque con mis palabras puedo decir gracias, puedo decir me traen flores y yo puedo decir gracias, o puedo decir gracias, buenísimo, o gracias, buenísimo, ¿no? Mi tono de voz está comunicando muchísimo más que las palabras. Las palabras son exactamente las mismas. Gracias, buenísimo. Pero un tono de voz dice, lo estoy disfrutando, muchísimas gracias. Y otro dice, bueno, gracias y que venga lo siguiente. A ver, cambien de escena, ¿no? Entonces, tenemos que poder profundizar también en estas características, nuestras habilidades de comunicarnos con nuestros pequeños. Tips para la inteligencia emocional. Primero, reconocer. Es necesario reconocer y aceptar esas emociones, aunque sean molestas, aunque uno diga, es que yo no soy así, es que no quiero ser así. Ya, no es que eres enojona, no es que eres violenta. Bueno, si estás incurriendo en esa actividad, en esas decisiones muy seguido, probablemente ya estás agarrando un hábito que va a ser un poco complicado cambiar, pero se puede. Siempre se puede. ¿Sí? Entonces, reconocer. Ustedes me escuchan ahora jovial, tranquila, positiva, pero hay momentos en los que, bueno, son muchas cosas al mismo tiempo quizás y llega un momento de frustración, de enojo y, claro, tengo que frenarme a mí misma y filtrar, como les decía en la anterior imagen, y aceptar que estoy molesta, que aunque no me gusta, aunque yo no
no soy así de forma natural, llega un momento. Es una sensación, es una emoción que debo aceptar. Ahora, a mí misma me pregunto internamente, no es que hable sola, me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? Identifico exactamente cuáles son estas emociones. Ustedes pueden profundizar y les animo a buscar emociones básicas. Y ahí está, ¿no? El signo de pregunta. ¿Qué es esto que me está sucediendo? ¿Es enojo? ¿Es ira? ¿Es flojera? No flojera, perdón. Es cansancio, en realidad, porque a veces uno se amanece trabajando y comentábamos eso también acá en otra oportunidad. Uno ¿no? Se extralimita, es decir, rompes a veces todo lo que se te aconseja para la salud. Entonces te has amanecido. Hay veces que yo trabajo hasta las 4 de la mañana preparando cosas y me tengo que levantar, por decirte, 7 de la mañana por temas de desayuno. Y claro, estoy más susceptible a cualquier cosa. Se cae una cuchara y ya estoy molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado algo. Entonces lo que tengo que hacer es identificar por qué siento esto que siento. Estoy enojada. Ya, lo acepto. Porque ese típico, eh, como que típica característica de las mujeres de que dicen, ay, ¿por qué estás enojada, amor? Ay, de nada, nada, ¿no? Y te cierras al aceptar que estás sintiendo algo, es lo peor que podemos hacer. Es un doble, triple trabajo de desenojarte, de aceptar que por qué estás enojada, etcétera, etcétera. Porque nos cerramos, no podemos reconocer, le estás diciendo a tu cerebro, niégalo, 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 ¿cómo lo va a identificar? ¿Correcto? Bien, sigamos. Es conveniente nombrar con precisión y hablar sobre las emociones. Contigo misma, reconocer y hablar. Entonces, en esa situación que estoy trasnochada porque estuve trabajando, mis hijos hacen caer su cereal en la mesa, ¿no? Me siento frustrada y enojada. ¿Qué tengo que hacer? Hablo lo que siento. Hijito, he tenido una mala noche y estoy muy agotada, hazte cargo tú de limpiarlo y tú te sirves tu cereal ahora, ¿no? Y hasta mi tono de voz cambia. Es firme, pero no insulta. Es firme, pero no amenaza. Como por decir, pero te pasas, te dije que tengas cuidado toda la vida, haces esto, ¿sí? Ah, no, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque la persona no tiene nada que ver con eso que sientes, ni las razones por las que sientes. Entonces, eh, importante, igual, en un primer momento, en una primera temporada, cuando empecé a ejercitarme más sobre la inteligencia emocional y decidir de forma correcta cómo los tonos y las palabras que iba a usar, era difícil. Me tomaba tiempo de respirar, de cerrar mis ojos y pensar y decir cómo voy a reaccionar en esta oportunidad. Es difícil. En un primer momento, el que quiere ganar una maratón tiene que entrenarse, tiene que cambiar su dieta, ¿cierto? Así es igualito para ganar esta carrera de la vida y de la gestión emocional. Lo siguiente es describir, comunicar correctamente, como les acababa de decir, contextualizar lo que sucedió de forma clara, sin intención de lastimar. Entonces tú comunicas y dices, que tú eches esto me molesta, me frustra, hijito, porque aparte que es caro, no, pero porque quiero que te alimentes y tú lo estás desperdiciando. Por último, ¿qué teníamos que hacer? Replantear y proponer. Ahora tú sírvete una nueva leche y tú lo limpias, porque realmente estoy agotada, voy a volver a descansar. Pueden, o incluso como mis hijos son 4, entre ellos son un equipo, entre ellos ya saben que tienen que arreglar lo que hicieron, ¿no? Y se ayudan entre ellos. Hay ciertas cosas que ya por el tiempo que seguimos manejando ciertas rutinas y cómo reacciono yo, cómo reacciona su papá, ellos ya saben. Si se caen, ya saben que es más importante que ellos estén bien a que no hayan roto tal cosa, ¿no? Porque la prioridad o el valor son las personas, no las cosas. Entonces ellos solitos se levantan a veces rapidito y nos dicen, estoy bien, desde lejos, ¿no? Porque eso es crear una cultura familiar. No les digo que somos perfectos, hay veces que se cae la cucharilla y yo grito literal, ¿no? Porque estoy trabajando, pueden guardar silencio, pero
Lo ideal, no nos desesperemos, igual que con el tener paciencia para la gestión del tiempo, igual tener paciencia para la inteligencia emocional. Lo que sí hago cuando suceden esos episodios es perdón, pedir perdón, ¿no? Perdón, no tenía que gritarles, estoy muy agotada, estoy apurada, tengo 10 minutos para empezar cierta reunión y por favor ayúdenme, vayan a jugar afuera, ¿no? Porque como les mencioné, mi casa es pequeña, entonces juegan en toda la casa. Entonces, así, son ejemplos, no le digo que yo lo tengo totalmente ganado, no lo he alcanzado, pero estoy en ese camino, en esa intención. Otra cosa, otros dichos de los papás son, ¿sabe qué, profe? Le cuesta mucho trabajo aprender a mi hija en casa, me ha costado un mundo, mucho trabajo que estudie en casa, pero ahí va, ¿no? Que seguramente nos está pasando a todos. La verdad es que yo siento que al tener a mis 4 niños en casa, uno, trato de verlo de la forma más positiva, por eso les tengo rutinas diferentes. Nosotros hemos decidido utilizar una metodología diferente a la normal de los colegios. Trabajamos con un colegio que nos permite esa libertad, entonces nosotros cumplimos con los exámenes, nos mandan un banco de preguntas, que va acorde a la currícula nacional, etcétera, pero no el estilo o cómo lo hacemos, los tiempos, las tareas, eso lo hacemos nosotros acá en casa. Entonces, he priorizado, como les decía, que aprendan cosas para la vida misma. Entonces, una de las materias que tenemos es cocina. Y entonces mi niño de 7 años está aprendiendo a cómo pelar un pepino, a cómo pelar una zanahoria, cómo hacer una ensalada. Aprendiendo a dónde están las cosas para cocinar, porque, y les cuento, soy muy transparente con la vida misma, porque de eso se trata, aprendemos a través de las cosas de la vida diaria. Y entonces cuando yo me casé, nos casamos, tocaba empezar a cocinar en casa, porque para mí no había la opción de ir a comprar comida, y ponía la olla para hervir, para la sopa, desde el minuto 1 no había pelado ni una arveja y yo ya ponía el agua para hervir. ¿Qué pasaba? Que cuando yo tenía las verduras ya por fin listas, ya casi no había agua en la olla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo dije, no quiero que eso les pase a mis hijos. Y mis papás con muy buena intención nos criaron siempre con un apoyo en casa, ¿no? Había alguien que se ocupaba de la cocina. Nosotras, las hijas, muy pocas veces entrábamos a la cocina para hacer algo. Bien, entonces dije, les quiero enseñar para la vida. Entonces mi hijo sabe dónde están los fideos de la lasaña, sabe qué tiene que hacer con el tomate antes de hacer la ensalada. E incluso a veces me doy el lujo ya a esta etapa de la cuarentena de decirle, hijito, ¿me ayudas con la ensalada? Yo estoy apurada haciendo, qué sé yo, las hamburguesitas o el plato principal, ¿no? Entonces, aprovechemos, ¿sí? El tema de aprender en casa, abrámoslo hacia aprender para la vida. Sin embargo, les quiero dejar estos 5 puntitos sobre, ay, discúlpenme que esto no debería estar aquí, 5 puntitos que es necesario conocer sobre cómo aprenden nuestros niños. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre todo lo que es los hemisferios cerebrales. Genéticamente venimos diseñados así, con ciertas tendencias a pensar de manera más lógica, si estás pensando con el lado izquierdo del cerebro, más con el hemisferio izquierdo, una tendencia. Para el aprendizaje se hacen unos cruces magníficos entre la emoción y la lógica, entre lo divertido y lo preciso. Entre lo artístico y lo matemático. O sea, el arte lleva ángulos, lleva formas, lleva precisión, lleva hasta química, ¿sí? Entonces, para el aprendizaje es necesario usar ambos lados de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, cada uno tiene una personalidad más marcada o una tendencia más marcada por el lado lógico o más marcada por el lado más abstracto, ¿no? Entonces, estas son algunas características. Cuando tú estás enseñando a tu hijo, primero conócelo. A veces no es solamente que tiene los ojos de su papá, tiene el cabello de su mamá. Sí, pero hay algo más. Aprendemos con el cerebro, entonces es importante aprender cómo funciona el cerebro. Esto
lo vamos predicando también a los profesores, ¿no? Desde la neuroeducación, comenzar a entender cómo mejorar nuestras técnicas para enseñar y cómo mejorar nosotros mismos para seguir aprendiendo. Bien, otra área que es importante conocer, les digo siempre a mis estudiantes, el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es un superpoder. Eso te, te lleva de punto cero al punto 100 en un momento, porque mientras más te conoces, más sabes cuáles son esas fortalezas que puedes empujar para alcanzar ese sueño, esa meta que tienes. Y sabes de tus debilidades y por lo tanto sabes qué cosas tienes que trabajar. ¿Sí? Importantísimo. Entonces, otra cosa que les recomiendo investigar es el test DISC de la personalidad, porque aquí, hablando de personalidades, hay un estudio psicológico, terapéutico, incluso para el reconocimiento, y este test se usa en cuestiones laborales para poder ingresar a un trabajo. Te toman este test para saber dónde tú funcionas mejor. ¿Qué responsabilidades se te pueden dar a ti de manera más natural? Entonces, todas estas características, y la personalidad es más dominante, más influyente, las características básicas se las digo. Una persona dominante es una persona muy líder, decidida, nada le cambia su agenda, ¿no? Puede ser un niño que a veces puede parecer como temperamental, enojón, bien decidido. Si él quiere ese día que por favor hagas lasaña, va a insistir y te va a influir para que hagas lasaña, y con su lógica, bastante lógicos los dominantes, ¿no? Mamá, pero tú hiciste ayer mucha ensalada, ¿no? Y mañana puedes hacer ensalada, pero hoy, ¿por qué no hacemos esto? Entonces es muy lógico. O un adolescente dominante a veces pues se impone, ¿no? Y reniegas a veces con un dominante. Sin embargo, es importante ver quién es esta persona. Si es influyente, es mucho más amiguero, siempre el alma de la fiesta, chistoso, bromista. Los niños y son lo más maravilloso que he tenido en aula. Actores, siempre nos hacen reír, ¿no? Traviesos, pero ese travieso que es sin malicia, ¿no? Es una travesura sin agresividad. Todas las personalidades pueden volverse agresivos cuando no se les entiende, cuando no se les da lugar. El sereno es más sociable, el que siempre está pendiente de quién necesita de poder ayudar, de poder servir, pensando en los demás, a veces incluso antes que uno mismo, ¿no? Y el C, que es tal vez más estudioso, no le gusta estar mucho en grupo, incluso no le gusta tanto estar jugando, prefiere estar leyendo, prefiere estar, qué sé yo, haciendo algo más productivo, dicen ellos, ¿no? Porque están más solitos y bueno, eso les gusta. En otra oportunidad podemos profundizar esto, pero una maravilla, desde el coaching lo usamos muchísimo. Otra cosa que es importante conocer es sobre cómo están nuestros niños y cómo aprenden, es justamente el tema de la pirámide del aprendizaje, es decir, no, cómo aprenden nuestros niños. Tan solo 5% se aprende oyendo, 10% leyendo, 20% mirando, por eso es mejor que los temas audiovisuales son muy buenos para aprender rápido, ver y escuchar juntos, decir y discutir, por ejemplo, los debates, hacer preguntas, el 50% se aprende mejor así, 75% haciendo, y por último, decir y hacer con el 95%. Es decir, cuando nosotros enseñamos, quiere decir que lo hemos aprendido muy bien y por lo tanto tenemos esa capacidad de volver a repetir, de volver a decir y de volver a hacer porque ya lo hemos dominado. Ya esa es una evidencia, digamos, de que tu hijo ha aprendido algo. ¿Ok? También pueden profundizar sobre la pirámide del aprendizaje, que es muy bueno. Después tenemos esta otra herramienta que es, déjenme ver si puedo ampliar, que es los estilos de aprendizaje, ¿no? Nosotros, sin embargo, no nos cerremos solo a esto.
No es que el niño, es que mi hijo aprende de forma solo visual o solo auditiva o solo kinestésica, como hablábamos en lo de los hemisferios cerebrales, igual los estilos de aprendizaje, todos aprendemos en cierta medida de estas tres formas, visual, auditiva y kinestésica. A todos nos viene bien aprender de estas tres maneras. ¿Qué quiere decir kinestésico? En movimiento, en acción. Entonces yo, por ejemplo, les enseño a mi hija mayor que estuvo aprendiendo las tablas con ciertas tarjetas. Tengo estas a mano, pero he hecho otras tarjetas. ¿Sí? Entonces esto es auditivo, visual y kinestésico, porque ella tiene que repetir cada ejercicio, cada problema, cada situación, y se repite, repite, ve, toca, ¿no? Para mi hija más pequeña que está aprendiendo recién a contar y sumar, lo más básico, entonces tenemos esta tablita que le hemos hecho, no es nada del otro mundo, y ahí están los más y menos, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Y entonces con ella ponemos fichitas y estas fichitas como se mueven y así van contando, ¿no? Eso es importante. Entonces, de estas tres maneras puedes apoyar. ¿Qué puedes crear tú para tus hijitos, para tus adolescentes? Hay el juego, este tipo de juegos, por ejemplo, que les ayuda muchísimo en lo que es espacio, forma para los más chiquititos, motricidad fina, motricidad gruesa, los saltos, ¿no? Ponemos los números en todo el pasillo que tenemos de patio y les hacemos saltar. ¿Cuánto es 3 más 5? Entonces primero saltan al 3, luego avanzan 5 y así aprenden cuánto es 3 más 5. ¿Cuánto era 3 más 5? 8. Y entonces hay movimiento, en medio de eso están divirtiéndose y aprendiendo, ¿no? Entonces ya nosotros podemos ir buscando, pues, cómo ayudar de verdad a nuestros más pequeños. Bueno, y también los jóvenes. Y nos preguntamos a veces, y esto lo dije en una anterior conferencia, nos preguntamos a veces, ¿es mi hijo inteligente? Porque así entre nos lo veo medio pita, ¿no? A veces hay papás que me dicen eso, profe, es que de verdad yo lo veo como que no da. Yo era así, me dicen incluso, ¿no? Como yo era así cuando era pequeña, no me daba las matemáticas. Y tenemos que preguntarnos, hey, ¿es inteligente porque no puede, porque le está costando sumar, multiplicar? Muy probablemente, tal vez esta no es su inteligencia más fuerte, pero tiene una inteligencia kinestésica corporal. ¿Se acuerdan de algún compañero en el colegio que no le iba muy bien en mate, pero era un excelente deportista? Es porque tenía desarrollada otra inteligencia, ¿no? La neurociencia, la neuroeducación y las nuevas tendencias educativas más constructivistas nos animan a tomar más en cuenta estas otras inteligencias, más la inteligencia emocional, que es, digamos, transversal a cualquiera de estas otras inteligencias. Es decir, debo desarrollar en mis hijos inteligencia emocional, sea cual sea su fortaleza y la vocación y la profesión que tome, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿estará listo para un buen trabajo? Porque eso es lo que yo quisiera, que tenga estabilidad económica. Obviamente todos queremos que nuestros hijos pues no pasen hambre, que tengan una profesión. Más en esta pandemia, cuando nos estamos preguntando qué va a ser del futuro, queremos saber qué ellos van a hacer y quizás ahora estamos valorando más que sean felices, ¿no? Porque quizás que aprendan a ser felices con lo que toca vivir. Nosotros no esperábamos, cuando teníamos 15 años, no esperábamos para nada que pase esto que estamos viviendo ahora. Y en medio de todo esto tenemos que ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices? Cuando podamos desarrollarnos a partir de lo que, para qué somos fuertes, para qué somos buenos. Y eso es lo que tratamos de hacer, de inculcar a los profesores a través de nuestras capacitaciones en Immerse, a través también de lo que yo hago, pues en diferentes conferencias, ¿no? De diferentes maneras. Digamos, es el objetivo más alto. Preguntarnos, ¿podrá correr bien en la vida? Sí, por eso ahí el dibujito. ¿Podrá alcanzar esa medida que yo visualizo para mi hijo?
Bien, trabajemos en cuáles son sus fortalezas. Si tiene una inteligencia musical, ¿por qué no puede ser el siguiente? Y no voy a decir Maluma porque eso no es mucho música, pero sí, ¿por qué no puede ser un compositor que escribe para otros artistas cosas maravillosas? ¿Por qué no puede crear una ópera? ¿Por qué no puede ser parte de la Sinfónica Nacional? ¿Sí? Yo tengo una amiga que es administradora de empresas, pero su talento, su inteligencia más fuerte siempre fue lo musical y maravilloso, canta en Europa y va de giras por todo el mundo, maravilloso. Yo la veo feliz ahí, su carrera la tuvo, claro que sí, pero su verdadera vida está en la música. Tantos artistas cruceños tenemos nosotros que han sido arquitectos, han tenido una profesión, pero su actividad principal económica es otra, ¿no? Porque sus talentos, si hubiésemos impulsado eso, dice Ken Robinson, encontrar tu elemento, tu centro, para de ahí explotarlo y dar algo a esta comunidad, servir con un propósito. Si tal vez tu hijo tiene una inteligencia más visual espacial, estos juguetitos de acá para los visuales espaciales son pichanga, ¿sí? Pichanga quiere decir, tal vez estás mirando desde otro país, quiere decir muy fácil, demasiado sencillo. Yo por mi hijo he aprendido a armar esto para poder motivarlo a hacer competencias, entonces él me mide en cuánto tiempo lo hago yo y en cuánto tiempo lo hace él. Y ya he aprendido, porque tiene un logaritmo, ¿cierto? Para el movimiento de las piezas y lo haces mucho más rápido. Entonces, él es un capísimo en eso. ¿Y qué va a hacer de estos niños con esta inteligencia? Se van a volver los siguientes ingenieros civiles, arquitectos, ¿sí? Pero vamos a sembrar, vamos a apoyar estas fortalezas. Los naturalistas. Yo tengo una naturalista que desde que era chiquitita prefería estar cavando que mirando tele, ¿no? Y le encanta la naturaleza y todo esto. ¿Por qué no? Seguramente el profe de lenguaje te va a decir es que a su hija no le gusta leer. Le digo, nunca va a hacer nada en la vida. A veces cometemos errores y conocemos personas que hacen ese tipo de expresiones que duelen tanto a uno como papá. ¿A usted qué le parece a ver este cuaderno? Terrible, realmente muy tonto su hijito, ¿no? Y claro que a uno le arde en el alma y no está bien. Sin embargo, podemos reconocer alguna otra inteligencia donde esa personita sí brilla, sí es su fuerte y ahí tenemos que regar y cuidar para que eso dé fruto. Tal vez su inteligencia, como decíamos, es corporal, kinestésica. De acá van a salir los siguientes biólogos, los conservadores de bosques, los guardias de la naturaleza, ¿no? Los naturalistas terminan estudiando bioquímica, los naturalistas terminan estudiando zoología y todo esto de los animales, ¿cierto? Entonces, importante. Y van a ser ahí ejemplo, van a ser ahí puntal de lanza porque lo van a hacer desde sus talentos. El que es más de inteligencia corporal kinestésica, ¿por qué no puede ser un jugador de fútbol exitoso? Yo no me cierro cuando mis hijos me dicen, no, yo quiero ser actriz, ¿no? Quizás sí puede, vamos a ver si se desarrolla en esa área, o tal vez está casi cerquita a lo que realmente va a ser, que va a ser escritora de libros, no lo sé. Entonces, interpersonal es la inteligencia que se relaciona muy bien con los amigos, le es muy fácil tener amistades, hacer vida social, ¿no? Fácilmente lo podemos relacionar con una personalidad influyente. Entonces, estas personas fácilmente son buenos comunicadores sociales, buenos psicólogos, eh, buenos en ventas, porque un buen vendedor tiene que saber cómo llegar a las personas. Si tiene una inteligencia más naturalista, su cabeza va a estar, ay, ¿cómo salvo a ese gatito que está al frente? Y en la venta está 0.0. Entonces, por favor, vamos apoyándolos. Intrapersonal es la persona que tiene muy buen desarrollo de relación consigo mismo. Es muy meditador, muy buen pensador. Te sale con cosas así como que, mamá, ¿por qué la sociedad está dividida?
¿no? Y tiene 5 años y vos no sabes de dónde ha salido con esas conclusiones y resulta que escuchó algo en las noticias y le ha afectado tanto y lo ha meditado y te sale con una propuesta de solución de la paz mundial, más o menos, porque son personas que piensan mucho para consigo mismos. Entonces, de aquí salen los siguientes filósofos, los siguientes políticos, los siguientes trabajadores sociales, ¿sí? Porque son mucho del corazón. Y por último, la inteligencia lingüístico-verbal, que obviamente nos lleva a carreras que son muy, muy de las áreas humanas, sociología, ¿por qué no? Literatura misma como profesión, escritores, ¿sí? Y bueno, todas estas inteligencias, todos tenemos que haber desarrollado de alguna manera estas inteligencias, pero nuestra fortaleza va a ser una o dos de estas. Y esto, aunque está pequeñito acá, es lo más importante, creo yo. Cada persona es una combinación única de características genéticas, cerebrales y emocionales que marcan su personalidad y su vocación. Esto es el centro de lo que yo quiero dejarles esta noche, papás, profes, querido público. Porque cada uno de todo lo que hemos visto y repasado hoy somos una amalgama única y perfecta. Conocerlos a nuestros hijos en cada una de las etapas es, yo creo, la responsabilidad más grande que tenemos en estos 20 y algo años que se quedan en nuestra casa, en nuestro techo, y ya después ellos van tomando decisiones solos, ¿no? Pero nuestra labor es haber sembrado correctamente, regado correctamente, logrado que ese tronquito, si se estaba desviando, no se desvíe, ayudarlo. Cuando uno está sembrando y cosechando, uno a veces tiene que podar, uno a veces tiene que abonar extra, tiene que hacer huecos alrededor para que las raíces se oxigenen. Realmente es todo un arte el ser papás, el formarlos y obviamente con todo esto que nos toca vivir tenemos que ser más conscientes de todas estas otras áreas que quizás nosotros como profesionales en la educación nos hemos preparado, pero ustedes también papás, con el acceso a las tecnologías, ustedes también pueden desarrollar más conocimiento y para con la finalidad de juntos recuperar la finalidad de la educación, ¿no? Los fines de la educación, que son llevar ciudadanos íntegros, ciudadanos que hacen bien a su comunidad, a la naturaleza, a lo que les rodea, que tienen una relación con ellos mismos, con Dios, ¿no? Si tú eres una familia de fe o con el universo. Entonces necesitamos sentarnos, repensar todo lo que tenemos delante nuestro, valorar, conocernos y poner en acción. Y para eso, con mucho gusto, me pueden seguir en las redes para seguir con consejos y cosas así. También hay cosas positivas que dicen los papás en las redes, como esta mamá. Puedo decir con toda sinceridad que a mí me gustó mucho poder ayudarlo y enseñarle algo no repetitivo, sino más vivencial, dice una de las mamás. Y otra que me encantó. Es una buena manera de trabajar con ellos de manera diferente y conocer más su manera de aprender. Con todos los tips que les he dado, yo creo que van a correr a ponerlo en práctica desde mañana, que es lunes, ¿cierto? Muy bien, les dejo acá mis datos para que podamos estar en contacto. Con mucho gusto, repito, este taller para los papás del colegio de tus hijos y también, pues, si ustedes quisieran saber más sobre inteligencia emocional, saber más sobre coaching, sobre este autoconocimiento para empoderarlos, para lanzarlos como flechas que lleguen al blanco. Y justamente es ese, incluso el logo de mi marca personal, dar en el blanco, tener esa luz, ser esa luz que somos llamados a ser. Me pueden seguir en las redes, tanto en Facebook, Instagram, con @profe.etel. Y me puedes mandar pues un mensaje al 753-75001 para saber más de qué otros servicios ofrezco yo. Inmediatamente te va a salir un mensajito y puedes pues conocer, escoger la opción de lo que te interese más y conocer más sobre cómo podemos colaborar para el crecimiento y desarrollo de las habilidades, de los talentos de nuestros pequeños y nuestros jovencitos, ¿sí? Es un gusto estar esta noche aquí, Osana. Te agradezco por la oportunidad, a la biblioteca, a la gobernación, que tanto esfuerzo hacen, más ahora,
por el tema de la pandemia. Muchísimas gracias a todos y ahorita los leo en sus preguntas y comentarios. La verdad que para nosotros el placer es nuestro, Etel. Estamos muy contentos. La verdad que yo estaba tratando de apuntar también y a poner en práctica, pues, ¿no? A poner en práctica un poquito. A veces las ideas, uno ya tiene un poco de conocimiento, pero de conocer a aplicar, hay un largo puente, ¿no? Una larga brecha. Entonces es Sí. importantísimo cada uno de los tips que tú nos has dado esta noche. Esperamos que sea de mucha utilidad para los padres y profesores y seguramente algunos estudiantes que también están siguiéndonos en este momento. Y Perfecto. bueno, yo creo que si se aplica va a ser un éxito total. Entonces esperemos que así lo hagan. Vamos a leer algunas preguntitas porque nos han estado preguntando bastante durante la conferencia. Yo te la voy Claro que sí. leyendo y ya tú vas respondiendo. Correcto. ¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y la resiliencia? Muchísima, muchísima. Eh, Miren, yo, como decía Usana al principio, yo doy clases en Infocal en todo lo que es desarrollo laboral y empresarial. Y parto yo del conocimiento del ser, de conocerse, de mejorar la autoestima. Y la resiliencia, pues, es clave, ¿no? La inteligencia emocional te va a llevar justamente a eso, a visualizar la vida y todo lo que tienes que enfrentar, todo lo que viene a tu vida, lo que se presenta, de una manera siempre positiva, de que tú puedes vencer esos límites, ¿no? De poder recomenzar con lo que desde donde tú te valoras. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a reconocer, como les había dicho, gestionar, eh, replantear, ser más creativos y por último, realmente salir de esos pasos, de esos malos momentos que tenemos todos en la vida de una forma victoriosa. Entonces, resiliencia e inteligencia emocional están muy, muy de cerca. Vamos a la siguiente pregunta. Hay varios comentarios. Dice, si esto lo hubiera sabido cuando comenzó la cuarentena, hubiese actuado con inteligencia emocional. Ay, lo Pero ahora siento, es sí. cuando, ya que mañana mismo lo compartiré con mi familia, dicen. Ah, qué bien, 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 bien. Exactamente, para la familia es muy importante, porque todos estamos en alguna medida estresados, preocupados, alertas, de no Así es. contagiarnos, etcétera. Entonces, sí, a veces hay roces. Si es Dice, por temas familiares, les animo a leer más sobre comunicación asertiva. interesante. ¿Cómo puedo controlar las emociones de los niños con esta pandemia? Ya, perfecto. Algo que es importante notar es que los niños no son mini adultos. Ya, en muchas áreas sí son tan capaces como los adultos, como para el aprendizaje, incluso mejores que nosotros, porque no tienen tantos preconceptos y no son tan prejuiciosos como nosotros. Por eso decimos son como esponjitas. Pero en temas emocionales los niños no tienen desarrollado, hasta es biológico desde la neurociencia, los niños no tienen desarrollado cierta parte del cerebro prefrontal, que es el cerebro maduro. Imagínense que hasta los 25 años nosotros desarrollamos esta parte del cerebro. Entonces, el cerebro de los más pequeñitos es muy básico, bien básico, y por lo tanto, mientras sus necesidades primarias están satisfechas, los niños se sienten seguros y se sienten felices. Por ejemplo, de no tener hambre, no tener frío y sentirse amados, ¿no? Entonces, mientras tú tengas tiempos, aunque se esté cayendo el mundo, se esté derrumbando la casa de viejita, los niños más pequeños no les importa mucho. Mientras tú les des alimento, les des refugio y les des cariño, o sea, un tiempito de atención íntimo contigo, me voy al hecho de abrazarlos, al hecho de decirles, eres mi hijo querido, yo te amo, eres hermoso, ¿sí? Y no es ser cursi, por favor, ¿no? A nosotros que nos han quizás no tratado así, nos puede parecer en un momento, ay, no, por favor, que no quiero criarlo a mi hijo muy blandito, dicen, ¿no? Y no es eso, simplemente es con autoestima. ¿Y quién le va a enseñar de autoestima sino tú?
Entonces, para los adolescentes, su cerebro está cambiando y se está transformando en un cerebro adulto. Y por favor, todos recordemos que en algún tiempo hemos sido adolescentes. Para el adolescente, lo más importante o algo muy importante, no lo más, pero algo muy importante es la amistad, los amigos y las nuevas experiencias. El cerebro adolescente trata automáticamente, no es algo que ellos mismos puedan controlar, eso quiero que quede bien claro para todos nosotros como papás, porque yo también tengo ya mi hija mayor es adolescente y a veces me choquea con sus palabras y su forma de pensar ahora que está creciendo, pero el cerebro mismo le está animando a ir más allá de los límites que le han enseñado sus padres. ¿Por qué? Porque el cerebro está buscando nuevas experiencias. Es como que la rutina de las experiencias que ha tenido hasta cierta edad ya las conoce, ya las maneja. Entonces el cerebro dice, esto es lo de la elasticidad cerebral, que está diciendo, necesitamos crecer y por lo tanto necesitamos nuevas experiencias que tengo que aprender, tanto buenas como malas. Entonces, hay mucho, ahí está la tentación de los jovencitos de tomar decisiones incorrectas. Ahí es clave cómo los hemos formado de niños, porque les habremos enseñado que hay consecuencias a decisiones. Entonces, incluso los adolescentes, dicen algunos estudios, debido a la cuarentena, están tomando el tema de contagiarse como una situación de riesgo aprendizaje. No sé si han podido leer esto que está sucediendo en Los Ángeles, en California, de incluso una competencia de los jóvenes para ver quién se contagia primero y hacen como una apuesta de dinero para ver quién se contagia primero. Y es terrible, pero eso es porque ya falta una falta de control, una falta de... Porque en Estados Unidos, ustedes saben, desde los 16 años y más en California, desde los 14 creo, ya ellos viven casi solos, ¿no? Entonces, es lanzarlos a la vida con un cerebro no maduro. Esa es una evidencia tremenda real de la neurociencia, esta realidad que está pasando en California. El cerebro no está maduro en el adolescente. Entonces, no me acuerdo cuál era la base de la pregunta y cómo llegué aquí, pero es importante comprender, como con los niños, ¿no? El tema de emociones con los niños. Entonces, el niño y las emociones del niño son muy básicas. Mamá, tengo hambre, tengo frío, se cayó mi juguete y lloro porque no sé de otra manera cómo reaccionar. Todavía mi cerebro no está preparado no está preparado el cerebro de los niños para exigirles que se controlen, digamos. Ya cállate, si solo se rompió un pedacito, hombre, ¿qué es? ¿No? Y no es eso, es para él su juguete es el mundo completo. No tiene la idea de que pueden comprarle otro juguete incluso, porque para él solo existe ese preciso momento. No pueden visualizar ni los niños ni los adolescentes a futuro. No pueden visualizarse como poderosos sobre sus actos todavía. Cuando uno es adulto y a través de las experiencias, ¿cómo has aprendido que tú sí puedes superar? Como las primeras, quiero que recuerden las primeras veces que se subían al micro, transpiraban de ir solos cuando su mamá por fin les dijo, ya te bajas en tal lugar. Y no les daba miedo, estaban atentos a ver si no me paso del lugar, que no me caiga del micro, muchas cosas, ¿cierto? Eran experiencias que nos enseñaron. Entonces los chiquititos no tienen experiencias como para saber, esto mi papá me lo compra mañana, ¿cierto? Están aprendiendo. La experiencia cuando se rompa y tú le compres, se rompa otra vez y tú le compres, ahí recién aprendió algo. Entonces no podemos esperar de los chicos en el tema emocional de que reaccionen como un adulto porque la vida misma todavía no les ha enseñado a reaccionar emocionalmente diferente. Ahora, mucho de trabajo hay en enseñarles a reconocer emociones y a enseñarles cómo tomar decisiones. O sea, realmente en esos momentos es cuando yo dejo de lado toda mi matriz del tiempo, qué es urgente, qué no es urgente, porque es momento de enseñarles a tomar decisiones. Entonces ya dejo todo de lado
voy y tengo que tener toda esta conversación de por qué lo hiciste, qué consecuencias va a tener y toda la charla que me debe durar como unos 15, 20 minutos hasta que reconocen su emoción, saben qué van a hacer con esa emoción. Me ha tocado ya por la práctica en un minuto cambiarle el llanto desesperado a mi hijito de 4 años por un ok, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasó? Algo, justamente sucedió algo ahora. Ah, ya, se le perdió la cabeza de la tortuga. Entonces, ¿qué le dije? Mira, la cabeza misma de la tortuga no te la puedo encontrar porque tengo que seguir trabajando. Lo que podemos hacer, y justo está aquí mi hojita para que vean, lo que podemos hacer es que yo te voy a dibujar una cabeza de tortuga y tengo aquí un tape, un yurex, y le ponemos nueva cabeza mientras tanto, hasta que yo te pueda ayudar a encontrar la cabeza. ¿Está bien? Ok, me dijo, ¿no? Y entonces rapidísimo se la dibujé, se la pegué y se fue tranquilo, porque le das opciones y tomas decisiones. ¿Quieres que hagamos la cabeza o esto o lo otro? Y toma decisiones. Entonces, desde muy chiquitos hay que enseñarles así para que más adelante ya estás tú también más libre y simplemente ya haces preguntas. Si crees que es correcto, crees que es incorrecto y solitos te van a decir, pues, en el mejor de los casos, tomar la buena decisión, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta. Yo tengo Ay, también una actividad en un momento. Si puede ser esta la última, por favor. ¿algún libro que puedas recomendar para reforzar a los niños? Para los padres, más que todo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman es la base. Y para los niños está el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero para niños. Y ahí está algo súper lindo que justo la matriz el tema de la gestión del tiempo, el tema de administración de finanzas, pero también está vinculado para niños. Entonces son como mini cuentos relacionados a cada capítulo del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ese es excelente. Y obviamente, como les había mencionado a todos los papás, métanse a leer más sobre estilos de aprendizaje, sobre el DISC, sobre las inteligencias múltiples principalmente. Eso, mi querida Sana. Sí, perfecto. Había una preguntita más, no sé si se la puedo hacer todavía. Dale, dale. ¿Qué opina de la labor del profesor respecto al ámbito pedagógico en aulas con 30 a 40 estudiantes? Si como padres nos estresamos con uno, tres o cinco menores, dice. Cuando empezamos a identificar y trabajar las situaciones y conflictos reales dentro de los procesos educativos. ¿Cuándo empezamos a identificar y trabajar las situaciones y conflictos? Ya. Y sí, se subió. Sí, o sea, realmente trabajar con 40 personas en un aula es súper antipedagógico. Cuando estaba decidiendo cambiarlos de colegio a mis niños, yo no preguntaba cuánto cuesta. Bueno, sí preguntaba, pero una de las preguntas más para mí reales, determinantes en que si yo iba a inscribir a mi hijo a ese colegio eran cuántos estudiantes hay por aula. Porque yo como maestra sé que no es posible trabajar con más de 30 estudiantes. Trabajar con 30 era mi límite. Yo le decía a la directora, por favor, este año no inscriban más de 30, por favor. O sea, realmente me complican la vida. Porque uno, siempre van a ver los estudiantes que hagas lo que hagas como docente, motivador, con actividades, siempre van a haber una cantidad de estudiantes que no quieren. Y eso ya son problemas que traen desde la casa, ¿no? O sea, problemas hasta de decisiones personales, que hasta pueden tener excelentes padres, pero son decisiones muy personales y deciden no ser buenos estudiantes. Entonces, ese porcentaje es más o menos el 8-10% de los estudiantes de cada aula. Entonces, teniendo de 40 estudiantes, pues el 10%, bueno, en este caso, sí, realmente 4. Y después tener a ellos como un espacio difícil de trabajar y tener que trabajar con los demás, porque siempre hay
especialmente los adolescentes, hay mucho para motivarlos, para escucharlos y aparte de eso tener que llevar el contenido al aula con el peso del ministerio, por lo menos antes era así, el Ministerio de Educación te llenaba de tareas como docente mismo, cuadernillos que llenar, informes que hacer, actividades obligadas y eso era muy, muy pesado, ¿no? Y es complicado, es el reto para nosotros como docentes del sistema regular, eh, poder lidiar con tantos, tantos estudiantes. Ahora, lo otro, eh, nosotros como padres también necesitamos, como yo siempre digo, los actores de la educación somos los profes, los estudiantes y los padres, ¿no? Siempre criticamos a veces y nos comparamos con cómo en Finlandia, y yo he ido a muchas capacitaciones de todo el método finlandés y todo, y realmente yo ahí entiendo, es una cultura diferente, inclinada, construida desde los cimientos hacia la educación. Ellos no leen porque es una obligación del colegio, leen porque les encanta aprender nuevas cosas y se los ha formado desde la casa así. O sea, es algo con lo que yo lo puedo ver en algunas familias y trato de inculcarlo aquí. Osana sabe que el tema de la lectura para mi casa es básico. Y desde bebés les compraba libros de tela, etcétera. En cada momento, en cada etapa de desarrollo de la edad, queridos papás, podemos hacer algo pro la lectura. Entonces, trato de inculcar, lo veo en algunas familias de que esto es posible y por lo tanto, mientras más les guste leer, más les va a gustar aprender, porque el mundo de la lectura te abre la imaginación en un primer momento y luego te abre la inquietud de saber otras cosas, de vivir sin salir de tu casa otras experiencias. Y eso es, por eso es que el cerebro del adolescente que lee no necesita tanto de retar las reglas y todo, ya lo vivió, como a través de un libro. Entonces es importante fomentar la lectura, ¿no? Sí. Y fomentar buena lectura además. Sí. Queridos papás, voy a leer los comentarios que me han dejado y en la medida de mis posibilidades hoy voy a poder responderles ahí donde me dejaron comentarios, ¿sí? Tengo la graduación del primer mentor digital y ya estoy atrasada. Muchísimas gracias, Ethel. La verdad, de todo corazón te agradecemos. Esperamos que los papás tomen en cuenta cada uno de los consejos. Yo, de mi experiencia personal, puedo decirte que a Francisco le leímos a mi hijo desde la barriga. Y cuando llegó la etapa de lectoescritura fue muy frustrante porque él no lograba ni leer, mucho menos escribir. Pero a veces los papás no nos damos cuenta que también son problemas físicos. Él tenía un problema en la mordedura, en la dentadura. Entonces, una vez logramos corregir eso, recién empezó a desarrollar su tema de lectoescritura y ahora se come un libro a la semana, a veces cada 3 días. Entonces, los padres tenemos que estar no solamente, ¿por qué no lees, digamos, no? Hay que ver, hay que revisar todo, hay que agotar todas las instancias, como se dice, tanto físicas como emocionales y psicológicas, y también de aprendizaje, antes de decirle a mi hijo, ¿por qué no lees, digamos, no? Hay que estar pendiente de ellos. Entonces, un abrazo, Ethel. Gracias, Osana. Muchísimas gracias. Va a ser hasta otra oportunidad. Gracias claro que sí, vamos a estar felices de volver a contar con tu apoyo y con la participación de todas las personas que han estado hoy día. Esperamos que sea muy fructífero para cada uno, que te vaya muy bien en tu siguiente actividad. Bendiciones, gracias. Que estén bien todos. Hasta luego. Bendiciones para todos igual. Chao, chao, queridos. Hasta luego.